Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan y bienvenidos a este hermoso grupo de escritores que el día de hoy está por aquí para hablar de la colección de cuentos Clave de Do del grupo editorial Letras Negras en su sello Palabra Herida. Así que bienvenidos a todos ustedes. Este es un espacio pues creado y diseñado para ustedes, así que es todo suyo. Buenas tardes. Bueno. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Sí. Un placer estar acá. Ay, también me alegra mucho que estén aquí. ¿Qué tal si para romper el hielo, para conocernos entre nosotros, empezamos contando quiénes somos nosotros, cómo llegamos a las letras y qué nos atrapó de este maravilloso mundo de la literatura? Entonces, vamos a empezar con Fernanda. Fernanda, adelante. Sí, buenas noches, mi nombre es Fernanda Enzástiga, soy de México, tengo 18 años y pues llegué a las letras, yo creo que como la mayoría de ustedes, desde muy chiquita, con los cuentos clásicos. En mi caso fue, o bueno, me enamoré de la literatura con los cuentos de las mil y una noches y pues tuve un periodo como de descanso entre la literatura. Y más tarde volví a retomar, volví a leer los clásicos y pues yo quedé fascinada, me enamoré y desde ahí he estado intentando encontrar mi voz. Me fascina Homero y no quiero imitarlo, sino quiero plasmar un poco de lo que me encanta de este gran escritor en mis cuentos y pues bueno, en esto estoy. Gracias. Gracias a ti, Fer. Me encanta cuando la gente tiene referencias que uno considera no comunes, ¿no? Pues Homero es un gran, o Homero son un gran escritor, no lo sabemos, pero me parece una referencia un poco extraña para una persona joven y eso me parece muy interesante. ¿Qué tal si Carla nos cuenta un poquito acerca de ella? Hola, sí, mi nombre es Carla, yo soy periodista. La verdad es que cuando era adolescente sí me gustaba mucho la literatura. Leí mucha literatura, aunque cuando entré a la universidad ahí paró un poco y leí muchos más libros históricos, de sociología, em, también psicología, y bueno, la verdad es que ahí me perdí un poco la literatura y siempre me gustó escribir en realidad, siempre amé escribir. Em, Quizás por eso también estudié periodismo. Em, y bueno, ya después con el tiempo hubo como, no sé, como un llamado nuevamente a la literatura y comencé de nuevo a leer, pero también comencé a escribir y la verdad es que yo creo que lo hice como una forma terapéutica en un comienzo, ya porque estaba atravesando como una etapa más o menos importante y saliendo también de una maternidad como bien turbulenta. Entonces, y para mí ahora la literatura, no sé, lo es todo. Así que eso fue como mi inicio y, y eso. Perdón, soy mal hablando. No, no te preocupes, hasta hablar va aprendiendo uno con el tiempo. Me encantan las personas que su primera experiencia con la literatura fue una experiencia terapéutica, con la escritura de la literatura, porque yo creo profundamente en el poder sanador que tiene escribirse a uno mismo y conversar con uno mismo y reflexionar a partir de cómo se dice uno las cosas. Entonces, Sí. qué rico que haya sido esa tu primera experiencia, porque también aprende uno a ser muy escueto y muy abierto con lo que tiene que decir. Y eso se convierte en una herramienta muy beneficiosa cuando uno ya traslada ese hecho terapéutico a un hecho creativo y a un oficio, porque uno no tiene miedo de soltar incluso hasta lo más doloroso, porque ya lo hizo uno para Sí. uno mismo y se rompió y se cosió en ese proceso. Entonces,
facilita a la hora de uno contarle a otro cómo se siente el mundo a través de su propia experiencia. Así que qué rico, no por la situación que atravesaste, sino por el hecho de que la enfrentaste a través de la literatura. Eso es muy hermoso. Bueno, ¿qué Gracias. tal si Eric nos cuenta un poquito acerca de él? ¿Qué tal? Hola a todos. Hola Silvia, tocaya, digo tocaya, prima, prima, ¿verdad? Porque Rivera, ¿no? Yo soy de México, no sé en qué tengamos el parentesco, pero algo habrá por ahí en antepasados. Yo soy, no sé quién soy, no sé qué soy, pero yo escribo, soy músico, trabajo de contador en la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila y estudié comunicaciones y básicamente esos son los oficios en los que me envuelvo. Em, y yo me acerqué a la literatura, yo creo que, bueno, la respuesta no es muy concreta, pero últimamente he tenido, se ha llegado mucho a mí esta idea de que somos las historias que nos contamos. ¿No? Hay una película que salió hace poco con Florence Pugh que habla de una niña que no come. Y en el inicio de esa película hay un corte que dice, somos las historias que nos contamos, ¿no? Y si contamos estas historias en el cine es porque somos las historias que nos contamos, porque eso es lo que creemos. Y en base a las historias que contamos y que platicamos, formamos la realidad que somos. Por muy rebuscado que parezca, más o menos por ahí va la idea. Y yo he sentido una necesidad de contar historias y de escuchar historias desde, no sé, desde muy niño. Recuerdo que una tía, mi tía Maru, saludos a mi tía Maru, me contaba, me leía cuentos y me acuerdo que se saltaba unas páginas y yo ya me sabía el cuento y decía, "Ay, no, 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 no sigue eso". Yo estaba según esto dormido, ¿no? Y ella quería pues ya acabar de leer y irse. Y yo, no, no seguí esta parte, seguí esta otra. Entonces, desde entonces, las historias han estado ahí y nunca he dejado de ser un ñoño que encuentra un refugio en las historias, porque la humanidad de repente es muy complicada y las historias tienen una estructura mucho más clara, a menos que las escriba yo. Entonces, y bueno, y tantos otros, ¿no? Pero sí, sí, desde niño, esa es la respuesta, desde niño. ¿Quién sabe cómo y quién sabe por qué, pero desde niño? Yo digo que las tías que le leyeron a uno cuando uno era chiquito deberían ser inmortales y todo el mundo debería tener asignada una tía que le lea a uno, porque ahí nace esa chispa y esa energía. Con una tía, una abuela, un hermano, bueno, al que le hayan asignado a cada uno. Bueno, ¿qué tal si Rosarito nos cuenta un poquito acerca de quién es ella? Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Rosario Giraldes, soy de Montevideo, Uruguay. Soy docente retirada. eh, Me dediqué a ejercer la docencia durante muchísimos años y luego pasé a dirigir el departamento académico del Centro Binacional donde trabajaba. Y el gusto por la escritura lo tengo desde niña, adolescente. Siempre escribí y me guardé todas las cosas que había escrito. Algunas las tengo todavía y algunas las miro y digo qué horror y otras digo qué lindo. Y después de mucho tiempo de escribir para mí, decidí escribir y compartir lo que había escrito o empezar a escribir historias, cuentos, a veces mezcla de realidad y un poco de ficción, a veces completamente ficción y empezar a buscar oportunidades para poder publicar esas historias y compartirlas con los demás. Pero el gusto por la escritura lo tuve siempre y es algo que tiene un poder sanador, como tú decías y como decía Carla. Yo escribí en momentos difíciles y también escribí en momentos muy alegres, o sea que fue para expresar mis emociones ya fueran de una forma u otra.
y me sirvió muchísimo plasmarlo en un papel. Bueno, hoy por hoy es en una computadora que escribo, pero es algo que me acompaña y que creo que me va a seguir acompañando mientras mi mente esté bien, que espero que sea por mucho tiempo. Me encanta, maravilloso. Acabas de decir algo con lo que he luchado muchísimo tiempo y es no utilizar la literatura solamente para escribir cuando estoy mal. Creo que tengo una tendencia a que me siento cómoda en la escritura cuando la escritura refleja mi dolor, pero nunca he sido capaz de escribir sobre las cosas que me hacen feliz. No sé, hay Ajá. un límite ahí, es como, no puedo escribir sobre que estoy feliz o sobre si el mundo es bueno o no, no puedo. Simplemente me conecto muchísimo más con esa idea de denunciar la perturbación que uno siente, pero he tratado de hacer el ejercicio también de enfrentar lo creativo desde el bienestar para Ujú, desdibujar un poco esta idea del escritor y la decadencia del escritor y la ebriedad del escritor y la locura, sino que también el escritor, la sensatez y la quietud pueden ser un buen punto para la escritura. ujú. Por último, Carl, ¿qué tal si nos cuentas un ¿Qué poquito de tal? ti? Sí, bueno, yo soy psicólogo en formación, yo soy peruano, tengo 21 años y el acercamiento que tuve como a la literatura o al escribir también estuvo relacionado con el tema como terapéutico de tratar de expresar lo que en algún momento sentí en un momento como difícil de mi vida. Y siempre me ha gustado la parte de escribir, de comentar, a veces con ironía o a veces como con cierto detalle de las cosas, pero como que lo dejé por un tiempo. Y es como que me dije, oye, recuerdo todavía lo de la publicación y a mí siempre me ha gustado escuchar música, entonces dije, esta es la oportunidad como de retomar. Y bueno, lo que a mí me gusta es como dar esa mirada de cómo son las cosas, cómo son, digámosle, las, entre comillas, tragicomedias humanas que suceden por diferentes situaciones. Y creo que el recorrido que he tenido desde mi carrera me ha ayudado como para tener a lo mejor un poco más de herramientas o sutilezas para comprender la complejidad de las personas. Y claro, también tengo que reconocer que a mí me cuesta como escribir como las cosas cuando son como ligado a lo positivo. Generalmente lo utilizo como algo más catártico. Pero bueno, me reconforto en el aporte que da mi autoneuroticismo a la productividad de escribir. Así que eso. Claro, muchísimas gracias. Aquí ya todos nos presentamos, nos conocimos un poquito, así que tal si mutamos un poco la conversación. Como les venía contando a la audiencia, esto es una colección en la que tratamos de hacer un hilo conductor entre la literatura y la música. Entonces, quiero hacer una pregunta, como estoy en modo miope que perdió sus gafas, me gustaría que quien quiera responder me mueva la mano para no tener que acercarme ahí y verme toda extraña en la pantalla. Quien quiera responder la pregunta. En esta exploración entre la relación de la literatura y la música y cómo podríamos generar este puente entre las dos, ¿cuál fue esa relación que les pareció más interesante o más relevante en esta búsqueda por hacer un relato que hablara de estas dos grandes artes? Mm. Quien levante la mano, yo lo alcanzo a ver ahí. Listo, entonces por allí tenemos a Rosarito, número 1 para responder. Vamos a hacer varias preguntas aquí en este medio, entonces podemos ir respondiendo tranquilamente. Bueno, la música también es otra de mis pasiones. No, no para cantar porque no soy buena cantando, pero sí para escuchar y me ha ayudado mucho también. Y pienso que hay una gran conexión entre escribir piezas musicales y escribir una obra, un cuento. Y, y bueno, y para esta colección me pareció que se podían combinar lo que es la música y gente que le gusta la música dentro de lo que fuera una historia policial con un poco de suspenso y dejar al lector investigar la escena
y llegar a sus propias conclusiones. Entonces, mi mente imaginó una banda de rock que tiene determinadas, o atraviesa por determinadas circunstancias cada uno de los integrantes de esa banda de rock. Y bueno, y hay un un delito que se comete al comienzo del cuento, y a medida que va avanzando el cuento se van conociendo más a los personajes, y el lector se puede ir asimilando un poco a un personaje o a otro hasta poder develar cuál es el misterio del cuento, que se llama Yendo Más Allá. Y Yendo Más Allá es el título de una de las canciones que compuso esta banda musical que mi mente imaginó. Excelente, porque el género policíaco es un género que en el cine es muy musical. Nota que cada momento tenso y cada ambiente va siendo acompañado de una pieza musical que permite que haya esta dinámica y este ritmo y que uno se conecte. Creo que funciona también en la literatura. Por allá veo una mano levantada. Claro que sí. Sí, yo quisiera poner la pregunta en el aire, porque cuando yo estaba escribiendo mi cuento, lo estaba escribiendo desde una postura, ¿no? Desde la postura de un músico que estudió música en una escuela de corte de conservatorio, y cuando empecé a ver las cuentas de los otros autores que quedaron seleccionados para la convocatoria, alcancé a vislumbrar por ahí que ven la música como algo bonito y lindo y hermoso, siendo que los músicos que estudiamos sufrimos la música, porque es horrible y los músicos somos horribles y nos echamos con todo en contra de no, él no toca tan bien y se desafinó no sé cuántas veces. Y es así, el mundo de la música es mágico, ¿ah? Es mágico y es hermoso y nos encanta ir a conciertos y todo, pero dentro del círculo de los músicos pues hay una competencia, es inevitable, y hay mucha de esta mala leche, ¿va? Entonces, no sé si ustedes que están aquí escribieron bueno, igual y ya Rosario más o menos nos dijo el corte del crimen y todo eso, pero no sé si los demás escribieron algo de la música que tienen que ver más con lo bonito y la idealización o sea, yo cuando era joven quería ser rockero y quería vivir la vida de, sí, giras y banda y rock and roll, ¿no? Incluso estuve un año de mi vida tocando la guitarra en una calle de la ciudad de Saltillo, donde yo vivo, con la idea de que alguien llegara y dijera, me gustan tus canciones, vamos a hacer una banda, vamos a triunfar, vamos a hacer rock. Nunca pasó. Y ahora que sé el desgaste que implica todo eso, digo, no, ni de chiste podría yo aguantar ese ritmo de vida cardíaco y en la cual la familia es punto y luego, o sea, primero es la música y la banda y los músicos y las familias después. Entonces yo escribí un cuento que tiene que ver con músicos que se pelean porque la música que hacen no está bien. Y bien es una palabra muy rara, porque en la música, siendo que es un lenguaje medio abstracto, pues quién sabe qué signifique, ¿no? Entonces, mi historia va de una banda de rock que, que tiene todo para triunfar, pero de repente quieren hacer las cosas bien y ya no les sale bien, o ya no les sale como pensaban. De eso va mi historia. Y bueno, pues ahí les dejo la pregunta en el aire. Listo, entonces vamos con Carla y luego con Carl. Sí, bueno, la verdad es que yo linkeé la música, no como Eric, sino que más bien las partes de la música que aparecen en mi cuento están más bien ligadas como a la libertad, porque la protagonista eso es como lo que busca,
Entonces está linkeado a la escena de una película donde una de las protagonistas canta, en realidad es un musical súper conocido. Y finalmente también está el jazz. ¿Y por qué el jazz? Porque el jazz también, como tú debes saber muy bien, Eric, tiene como esa espontaneidad. O sea, no hay, es muy abierto, muy poco elaborado, es como más, no sé cómo, no recuerdo ahora la palabra. Improvisado. Claro, esa es la palabra, gracias, Eric. Es muy improvisado. Entonces, ¿por qué lo linkeo también con el jazz? Porque como la protagonista tiene deseos de libertad, el jazz es como lo que más se asemeja a la improvisación, o sea, de no estar como en la rutina. Entonces, por eso es que esas son las dos apariciones de la música que tiene el cuento que escribí. Carla, muchas gracias. Carlos, te dejo el micrófono. Ya. Yo partí por otra arista, porque cuando yo estaba tratando de elaborar lo del cuento, no lo vi desde una persona que trabajara en el mundo de la música o que estuviera apasionada de la música, sino lo trataba como de explorar cómo una canción puede reflejar tanto un sentimiento de estupor, digámosle, de anonadado en un momento tan crítico que puede pasar a una persona. Entonces es una historia de cómo una canción puede reflejar un sentimiento en una situación tan crítica de una persona común y corriente, que pasa en diferentes situaciones y sucede todo lo que se va a ir desarrollando en la historia. Entonces, no lo vi desde la vida del músico, sé que igual se sufre desde ese lado porque siempre está la exigencia de ser perfecto, de hacer como una sinfonía adecuada y acorde, sino que la exploré más desde el tema de la expresión o como catarsis, o cómo una canción puede llegar a configurar y reflejar tanto una situación tan humana y tan difícil de explicar con palabras. Entonces como que partí desde esa parte. Es como que siento que di como el camino de vuelta, en el sentido de no ver como la vida de una persona que está en el mundo de la música, sino es cómo la música puede explicar y puede ayudarnos a entender o a conectarnos con el sentir de una persona. Entonces, esa es un poco la lista, e igual me parece interesante y creo que es lo valioso de esta colección, de que cada uno lo interpretó de diferente manera. Uno lo vio como desde la parte de, digamos, de la música incorporizada y otros lo vieron más desde cómo puede reflejar a lo mejor libertad, a lo mejor reflejar la emocionalidad. Y creo que eso es muy valioso de lo que se ha logrado en esta colección. Eso. Creo que eso es lo bonito de este ejercicio, que de una misma temática pueda surgir tantas perspectivas distintas acerca de esa relación. Creo yo que la relación es tan diversa como las personas mismas que han escrito en esta colección tan bella. Bueno, Fer, ahora sí te dejo el micrófono. Sí, gracias. Yo tuve una interpretación muy parecida a la de Carl, ya que estuve pensando mucho cómo incorporar la música a mi cuento. Mis cuentos casi siempre tienen un corte más de terror, de tipo thriller, toda la expresión de la palabra horror, ¿no? Y pues no quería que este se salvara. Me gusta mucho aplicar este concepto a mis escritos, entonces estuve pensando y me imaginé o bueno, reflexioné que mi vida nunca ha estado vacía de la música. Siempre hay momentos que me recuerdan una canción, que me recuerdan a un músico, a una tonadita incluso. Entonces, para este cuento quise volver la música per se en mi protagonista y en las personas que rodeaban a mi composición, en personajes secundarios. Y, y pues en la literatura, en este momento no recuerdo que se haya mencionado alguna canción o alguna composición, pero se me hizo un enfoque
un poco novedoso y me gustó explorarlo ya que tenía que enfrentarme a personificar a mi composición de la trama, ¿no? De mi cuento y fue un reto, sí, pasé varias noches en vela tratando o mejorando eh, mi personaje, pero estoy satisfecha y me gusta ese aspecto de la música, ya que también es una de mis grandes pasiones y me gusta cómo logré aportarle o personificarla de este modo para este cuento y sobre todo darle mi toque de terror que, como les decía, es algo que me gusta mucho escribir y que pues sigo aplicándolo en todos mis escritos. ¿Hasta cuándo? No sé, pero por el momento me gusta estar en este sitio. Fernanda, perdón, un breve paréntesis. Si quieres conocer historias de terror, te invito a que vayas al Conservatorio de Música de tu ciudad y preguntes por los exámenes finales. Vas a encontrarte historias de terror. O por el examen de admisión, porque muchos no entran y se les trauman. Sí, gracias, voy a tomarlo en cuenta. Ándale. Las historias están en todas partes. Yo, observando sus relaciones y poniéndome en contexto, dije, probablemente si yo hubiera escrito un cuento para esta colección, no habría quedado, solamente podía pensar en la relación estructural, es decir, un texto trae intrínseco, obvio, dentro de él viene su propia musicalidad y explorar, hacerla más evidente habría sido mi apuesta. Mi apuesta más sensata creo que es porque soy una persona musicalmente parca. Supongo yo que eso influye mucho, no pienso de manera musical, entonces yo solamente podía pensar, es decir, un relato tiene su propia música y dependiendo de cómo la vaya uno estructurando, el lector puede notar que hay una musicalidad que se le ha puesto a ese relato, pero es obvio que hay una infinidad de posibilidades de hacer la relación entre estas dos artes y eso me parece muy espectacular de poder empezar a ver sus perspectivas. Bueno, eso fue un poquito en torno a cómo podemos anclar estas dos. Pero ¿qué tal si hablamos ahora? Bueno, no hablamos. Les voy a pedir un favor. ¿Qué tal si desde su experiencia, no sé si este sea su primer ejercicio o ya hayan tenido otros ejercicios, qué tal si nos dan un consejo de la práctica escritural, ese consejo que ustedes digan, hoy desde que yo logré implementar esto en mi vida como escritor, ha mejorado sustancialmente. Yo creo que este es un canal en el que nos enfocamos en compartir nuestras experiencias como de escritores para que otros puedan ir aprendiendo de lo que nosotros ya hemos ido haciendo. Entonces, no sé, el que quiera levantar la mano y decir mi consejo para la vida escritural es este, adelante. Mi consejo es, como los artistas tenemos un ego muy frágil, mi consejo es que les valga lo que opinen los demás y obviamente bueno, es que es un tema bien profundo y bien complejo. Hay buenas obras y malas obras. Podríamos decir que las hay, o sea, pero yo creo que el consejo es que les valga, si hay buenas y malas, habrá un público para ustedes probablemente dentro de 50 años, probablemente cuando estén muertos, probablemente ya pasó, pero a menos que lo que uno quiere, es que también la conversación está en si uno quiere ser artista o si uno quiere ser famoso y exitoso en el mundo comercial. Ya depende de qué es lo que quiera, pues es el consejo, pero si uno quiere ser artista, yo creo que la idea es arriésgate, entrégalo todo y vuélvete loco o loca y así encontrará uno su propia voz. O sea, errando y fallando y topándose con pared. Y sé que es algo que suena muy trillado, pero cuando uno lo practica y lo sufre es horrible, pero pues es lo que es mi consejo, ¿va? Que te valga. Que cuando vas a entregar tu documento digas, no me importa, léelo, hazme trizas. Ese es mi consejo. Me encanta, porque una vez lo hacen a uno trizas la primera vez, eso ya las demás uno dice, "Ah, así es la vida de difícil". Rosarito. Un comentario acerca de lo que tú decías, Eric. Me parece que el éxito y el fracaso tienen que estar presentes ambos, porque no disfrutaríamos del éxito si no hubiéramos tenido fracasos. Entonces creo que uno nutre al otro.
Y bueno, en mi caso, el consejo que puedo dar es que la práctica es lo que hace a la perfección o a la casi perfección. Entonces, cuanto más practiquemos, cuanto más escribimos, mejor lo haremos. Y algo que yo he hecho y que me ha servido es, bueno, escribir, escribir, escribir. Y si no estoy muy convencida, pongo enter, enter, enter y retomo y dejo abajo cosas que después vuelvo a mirar y a veces combino. Y también dejar dormir un poco el escrito, un día, 2 días, y después volver sobre él. Eso, poner esa distancia, me hace ver cosas que cuando las estaba escribiendo no las veía. Entonces creo que darle un tiempo para que descanse al escrito es bueno. Incluso a veces me ha hecho cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo de lo que estaba escribiendo, y una historia que empieza siendo algo termina siendo otra cosa. O el protagonista pensé que iba a ser una persona y termina siendo otra persona. O sea que las historias van tomando vida propia. Pero para mí es importante escribir todo lo que se pueda y después, bueno, después elegir, dejar dormir y retomar y mejorar. ¿Alguien más que tenga por ahí sus consejos para ¡pum! Excelente. Entonces, vamos con Carl, luego vamos con Fer y luego vamos con Carla. ¿Les parece? Excelente. Bueno, en mi caso, todavía mi experiencia podríamos decir que es incipiente, pero algo que siento que apoya mucho es lo que decía Rosario, que todo es perfectible. Uno puede escribir algo y pasan 4 años, pasan 5 años y dice, ¿cómo se me pasó eso? O sea, o uno puede encontrar a lo mejor un poco curso de relato de, o cómo lo planteé así o por qué pensé de esa manera, pero ahí viene el segundo consejo de que los relatos también muestran etapas personales o muestran también momentos o transiciones que uno va pasando. Entonces, no ser a lo mejor tan, no sé cómo decirlo, autopeyorativo en el sentido de latigarse y decir de que lo hice de esta manera y esto que aquello, lo otro. No, sino ser comprensivo de que son etapas que uno logró reflejarlas en un relato, porque también es un aspecto que también tiene como un componente biográfico de alguna manera, porque es como que en cada relato uno va poniendo como partes de uno o de las experiencias que ha ido viviendo. Y eso es como lo tercero, no asustarse en el tema de que los relatos a lo mejor reflejen temas personales o que estén como esa mezcla entre la realidad y la ficción. Yo creo que de eso se trata, de ir como haciendo algo creativo desde los fragmentos que uno va colocando de inventado o de modificado o de la propia vida personal. Entonces, eso creo que fue lo fundamental a la hora que hice este último, digámosle, ensayo de escritura. Y eso es lo que creo que ayudaría bastante, porque a veces uno se frustra mucho o al final como que desea que sea el producto perfecto. Pero no hay perfecciones en esto, es tema de práctica y también de subjetividad. Entonces, ¿cómo vamos a definir el relato perfecto si es que cada persona piensa de un modo distinto? A lo mejor podemos hablar de corrientes o de intenciones, ¿no? De cómo vamos percibiendo la vida. Y ahí en algún lado vamos a encontrar otra persona que a lo mejor tenga el mismo tema de la ironía o lo vea desde una forma romanticista. ¿Me entienden? Yo creo que eso ayuda, esas tres consideraciones creo que me han ayudado bastante recientemente. Y en mi caso, este consejo yo lo adopté de un amigo mío que es escritor y que me estuvo ayudando en mi proceso creativo durante este cuento. Y es más como una pregunta. Me decía que por qué un poema del Petrarca era bello y la respuesta era porque existía. Entonces yo creo que no hay que flagelarnos, como decían mis compañeros aquí presentes, con el cuento perfecto. Va a ser bello y va a ser grandioso solo porque tiene una parte de nosotros, una parte de nuestras vivencias y porque nos va a ayudar a crecer. En algún futuro vamos a volver a este cuento y nos vamos a dar cuenta o
vamos a regresar a este periodo en el que lo escribimos y nos va a traer tantos recuerdos y tantas emociones que habrá valido la pena el sufrimiento y las correcciones y eso, y al final no vamos a querer cambiar nada porque pues va a ser un pedazo de espejo que nos reflejó en una parte importante de nuestra vida. Entonces, ese sería mi consejo. Sí, yo quería agregar, bueno, yo creo que siempre es importante aceptar las críticas. De repente en un comienzo es como súper difícil, pero yo creo que es importante aprender a aceptar las críticas y lo otro, que también lo leí en un libro, es de cómo escribir, cómo sacar tu voz, que el escritor sufre mucho a veces del síndrome del impostor. Entonces, este libro aconsejaba de que cuando uno tenía este síndrome de que, como la vergüenza que uno siente cuando lee lo que uno escribe, eh, que, que no es malo que tengas el síndrome del impostor, pero que te ayuda a mejorar. No a cerrar el computador o no a decir en realidad yo no sirvo para esto, sino que te ayuda a decir en realidad quizás tengo que leer algunas obras un poco más eh, no sé, clásicos, volver a los clásicos y cosa de poder mejorar lo que uno escribe. Y a mí me sirvió bastante eso, porque la verdad es que no es que uno copie, sino que uno se inspira. Entonces, a veces leer buenos escritores nos hace inspirarnos en nuestras obras. Así que eso, y yo concuerdo totalmente con mis compañeros aquí presentes. Muchísimas gracias a todos por sus consejos, me encantan. Yo soy la primera que siempre anda buscando herramientitas, consejos para ir mejorando y este espacio se vuelve para mí un apunte. Si yo les pudiera dar un consejo es, el lenguaje y la escritura es solo una herramienta. Desconfigúrela y vuelva a configurar como usted quiera, ¿sí? Utilícela para sus propios fines y no ponga sus fines a acoplarse al lenguaje que ya existe, ¿sí? Aprovechenlo, es una herramienta y no hay perfección en ella. Esa herramienta no define cómo ustedes escriben. Ustedes son quienes convierten a esa herramienta en lo que ustedes quieran. A veces nos limitamos porque alguien ya hizo con el lenguaje cosas muy interesantes. Sí, nosotros también podemos hacerlo y lo podemos hacer más bello, pero también lo podemos hacer más feo, porque lo bello y lo feo son conceptos que podemos ir desdibujando y lo que antes se consideraba lo perfecto, no necesariamente todo el tiempo lo es. Así que no vean en la escritura un impedimento, sino una posibilidad, una masilla que ustedes pueden desbaratar. Así a los demás no les guste. Si ustedes se sienten cómodos con cómo desconfiguraron ese lenguaje, han hecho algo que los ha hecho sentir satisfechos. Disfruten el proceso porque es todo lo que nos queda. El proceso es lo único que es nuestro, el resultado se convierte en algo para los demás. El proceso nos pertenece, es individual y nos enriquece en el camino. Pero bueno, ya me puse nostálgica acá con todos ustedes. ¿Qué tal si pasamos un poquito a conversar acerca de sus textos en particular? Quiero que digan para la audiencia el título de su obra, cuál es ese núcleo, cuál fue esa intención que ustedes le pusieron y además quienes nos quieran compartir sus redes sociales, ya sean personales o de escritores, si están vendiendo la obra en alguna parte, que no sea la página oficial del grupo editorial Letras Negras, www.grupoeditorialletrasnegras.com en Google. Entonces, ese es el momento para que desde sus lugares de origen vayan comentando cómo está haciendo la distribución de esta obra. Entonces, empecemos por Eric. Esta información, si algo se te olvida, me preguntas que yo debo decir. Ok, yo no estoy vendiendo el libro. Se, se me pasó la fecha para pedirlos, entonces, que claro, yo les escribí, oigan, se me pasó la fecha, perdónenme, denme chance. Y me dijeron, sí, sí, tú pídelo y te enviamos la cantidad que necesites, ¿va? Pero no lo he hecho porque soy súper desordenado y y tengo pues otras cosas en puerta, ¿no? Entonces no,
yo necesito un manager. Si hay por ahí un manager que esté viendo esto y esté dispuesto a ayudarme, yo lo agradecería mucho. Y pues sí, o sea, si las cosas se van a vender, pues obviamente hay ganancia, ¿va? Pero no lo estoy vendiendo. Mi cuento se llama Mejor Diferente. Se llama Mejor Diferente porque trata esta idea de que llega un músico y dice, no, no, es que vamos a mejorar el solo o el arreglo que hiciste tú, vamos a mejorarlo. Y esta otra persona dice, no, pero o sea, no es mejor lo que tú hiciste, es diferente. Entonces, de eso trata, ¿no? De los conflictos entre músicos, porque somos así bien nefastos. Y mis redes sociales pueden seguirme, intento hacer actividad, también soy medio malo para las redes, pero procuro hacer mucho y tengo una noción de la mercadotecnia algo hostil y hago mercadotecnia muy satírica, supongo. Pero sí, en mis redes sociales me pueden encontrar como el Eric Rivera en Instagram. Así, Eric con CK Rivera. Bueno, ¿qué tal si ahora ya estoy así, Carla? El que esté desprevenido, yo, cha. Sí, que está anotando el... Voy a anotar todos los que tengan redes sociales, los voy a seguir para que sepan, para que me acepten, por favor. Ya, bueno, les cuento, mi cuento se llama Un paseo al parque. Trata sobre la maternidad y, em, y bueno, sin querer, la técnica con la que escribí este cuento es con es un poco la teoría del iceberg, que va contando una historia, pero por debajo cuenta otra. Y, es bastante particular porque habla como lo que nos pasa a a las madres después de tener al hijo, cómo nos volvemos a relacionar con nuestras parejas. eh, También habla un poquito de abuso psicológico, que la verdad es que yo siempre, en realidad yo ahora me encuentro escribiendo un libro y siempre me ha gustado el tema de la maternidad y también me ha gustado mucho el tema del abuso psicológico, porque a diferencia el abuso físico, es muy sutil, entonces cuesta como a veces las personas pasamos años dentro del abuso psicológico porque no nos damos cuenta que estamos en una situación un poco eh, que eh, no nos damos cuenta que no hace sentido lo que estamos viviendo. Entonces, y escribí este cuento, la verdad es que yo participo de un taller y cuando se lo mostré a mi mentor, le mando un saludo a mi mentor, que es chileno, que se llama J.C. Sánchez. Él me dijo, Carla, me dijo, esto es maravilloso. Y yo, la verdad es que me costó bastante eh, creerlo, pero después dije, en realidad, a lo mejor eh, sí, sí es maravilloso. Así que, y sí, apliqué un poco esta técnica del iceberg y me gustó bastante porque Hemingway, que es uno de los impulsores de esta técnica, también fue periodista. Entonces, como algún día me gustaría llegar a ser como él, versión mujer. Así Tienes que que cazar tiburones para hacer Hemingway y boxear. me falta eso. Así que eso, sí, lo disfruté mucho haciéndolo, eh, porque creo que hay una parte de la maternidad que está como muy romantizada. Y a mí me gusta hablar de la maternidad verdadera. Y mis enfoques de mis cuentos son como un poco eso por ahora. No sé si alguna vez vaya a cambiar el enfoque. Y bueno, mi nombre es Carla Figueroa Quispe, es mi apellido materno, el cual lo adopté porque es el apellido de mi abuela igual. Y
Y me pueden seguir poniendo el nombre Carla Figueroa o también mi nombre como de fantasía es Virgulilla castellana. Así que para que me sigan. Carla, muchísimas gracias. Me gusta mucho cuando las mujeres hablan de temas muy propios de las mujeres, cosas que solo nos pasan a nosotros y que se desromantiza esa idea generalizada. También pienso que hay cosas muy turbias dentro de la maternidad que no se nos cuentan y van mandando a las mujeres directo al matadero así como, ve y encuentra el camino y sálvate tú sola. Entonces, cuando me encuentro esa literatura con un enfoque muy femenino, casi siempre sé que es mi literatura favorita. Bueno, Gracias. qué tal si Rosarito nos cuenta un poquito acerca de su obra y nos regala sus redes sociales y nos cuenta cómo está haciendo ella la distribución? Muy bien, cómo no. Bueno, mi cuento se llama Yendo más allá, que creo que ya comenté que dentro del cuento además es no solo el título, sino también el título de una de las canciones que la banda de rock que protagoniza el cuento canta. Es el éxito mayor de la banda. Y es yendo más allá también, porque hay que ir un poco más allá para ver qué es lo que está sucediendo entre los integrantes de la banda. Hay también que ver quién quiere irse un poco más allá o quién quiere que otro se vaya más allá. Entonces, son asuntos que el lector los tiene que ir, digamos que imaginando y tiene mucho diálogo, diálogos cortos y también pensamientos desarrollados. También tiene interacción entre estos integrantes de la banda y un comisario muy astuto que es el que lleva adelante la investigación. Y bueno, no voy a spoilear de qué se trata ni quién es la persona que finalmente es responsable. Está bueno que cada lector lo pueda ir descubriendo. Y sí, tengo los libros y me pueden seguir en mi Instagram. Es R como de Rosario, mi inicial, R-Giraldes. Ahí me pueden seguir. Rosario, muchísimas gracias. Nos falta Fer todavía. Bueno, entonces le doy paso a Fer. Y por último, Carla. Sí, mi cuento se llama Viaje sin retorno. El Viaje sin retorno es una sonata prehispánica que se usaba como interludio a una ceremonia de sacrificios y bueno, apenas ha sido descubierta, ha sido traducida y están mis dos protagonistas, que una es una chica, recientemente ha sido contratada como directora de orquesta de la Ciudad de México. Es un poco supersticiosa, pero tiene, o bueno, delimita bien su relación con el arte, incluso demasiado perspectiva de mi segundo protagonista, que es más ambicioso, su nombre es Héctor y él está dispuesto a hacer lo que sea por quitarle el puesto a la chica y por dar a conocer y elevarse y elevar la cultura mexicana, el conocimiento de esta sonata, a pesar de que ha estado envuelta en varios hilos misteriosos por su uso original y pues bueno, solamente queda ver qué tan poderosa es la música y qué tanta influencia tiene dentro de estas dos mentes. Y si yo adquirí los libros, pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi Instagram. Mi usuario es Ensástiga, todo en minúsculas, dos guión bajos. Y ya. Fer, muchísimas gracias. Bien. Bueno, en mi caso, el cuento que presento en esta colección se llama Nudo del Trovador.
Y lo que yo quería hacer era, como decía anteriormente, mostrar un dilema humano o ese sentir que a veces es difícil como de verbalizar. Pero la intención del relato es hacerlo más enigmático posible, porque cuando uno termina la historia, hay muchas preguntas que se va realizando. Uno al leer va a entender por qué tiene ese nombre, pero en sí, si bien hay un enuncio, el primero, de que algo está yendo mal, al final es como que cosas que pareciera que no tuvieran nada de conexión, al final terminan generando un impacto muy potente en el protagonista. Y la idea es como mezclar diferentes cosas, porque sí hay como un aspecto más como místico, difícil de explicar, hay enigma ahí. Y claro, la idea era como mostrar qué es lo que sucede cuando parece que una situación tan trágica ya estaba predestinada, pero uno no la visualizaba al inicio. Pero se avisa de retrospectiva que eso está pasando o eso va a pasar. Entonces, el Nudo del Trovador trata de hablar de eso, toca diferentes temáticas como de salud mental y también está en un escenario como de lo que pasa en la parte transfronteriza entre Perú y Chile, entre Tacna y Arica. Entonces, hay varios elementos que analizar y a mí me gusta mucho porque si bien como que hice un guiño a lo que cuando leí Crónicas de una muerte anunciada, de cómo va mostrando lo que se fue realizando. También lo traté desde, digámosle, lo que me gusta de los cuentos de Anton Chekhov o de Horacio Quiroga, que es como mostrar la realidad o mostrar la vida o la cotidianidad como algo que a veces tiene finales trágicos y es como que uno está viendo esa situación y es lo impredecible de la vida, que es como algo eh, muy difícil de predecir y es lo interesante de lo cotidiano. Entonces, eso es un poco de lo que trata Nodo del Trovador. Así que les invito y espero que disfruten la lectura del cuento y también de las maravillosas producciones que las personas que me acompañan están realizando y están publicando en conjunto. Bueno, yo soy un poco ermitaño con redes sociales, pero me pueden seguir en Instagram con EAMM_2103. Así que eso. Bueno, yo creo que fue todo por la presentación de Arpegio de Emociones. Ellos son algunos de los escritores que hacen parte de esta obra. No olviden que esta es una obra que se publica por el sello editorial Palabra Herida. Tampoco olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras para que ustedes conozcan los escritores y la producción editorial que tenemos desde esta hermosa casa editorial. Y pues que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. Chao, Bueno, chao. muchas gracias, Silvia, y es un placer conocerlos a todos ustedes virtualmente. Ha sido un gusto. Muchas Igualmente. gracias. Oh, gracias Muchas a gracias por el todos. espacio.